Adán y Eva, ¿cómo murieron realmente? El legado de los primeros humanos. Todos conocemos la historia bíblica de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Adán, formado del polvo de la tierra, y Eva, creada de una de sus costillas, fueron los protagonistas del relato del pecado original. Su desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal marcó el destino de toda la humanidad. Pero, ¿qué ocurrió después de que fueran expulsados del jardín del Edén? ¿Cómo vivieron sus últimos días? ¿Cómo enfrentaron su destino tras perder el paraíso? Estas son las preguntas que exploraremos en este relato. Antes de empezar te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuestros vídeos. Tras su expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron que adaptarse a un mundo completamente diferente al que conocían. La tierra, que antes les proveía todo sin esfuerzo, ahora les exigía trabajo constante y agotador. Adán, acostumbrado a cuidar un jardín que florecía en armonía, se enfrentó a una naturaleza rebelde que solo daba frutos tras largas horas de labranza y sudor. Eva, por su parte, experimentó el dolor físico y emocional de traer nueva vida al mundo, un recordatorio constante de las consecuencias de su elección en el paraíso. A pesar de estas dificultades, ambos encontraron consuelo en su unión y en la esperanza de un futuro mejor para sus descendientes. Con el tiempo, Adán y Eva comenzaron a entender que su nueva vida, aunque llena de desafíos, también tenía momentos de belleza y significado. Aprendieron a valorar el amor familiar, el crecimiento de sus hijos y la capacidad de superar obstáculos juntos. Cada cosecha exitosa, cada nuevo amanecer y cada risa compartida les recordaba que, a pesar de la maldición, aún había bondad en el mundo. Sin embargo, también enfrentaron tragedias, como el asesinato de Abel a manos de Caín, un evento que les mostró cómo el pecado continuaba afectando a su familia. Estas experiencias los llevaron a reflexionar profundamente sobre su legado y el impacto de sus acciones en las generaciones futuras. En sus últimos años, Adán y Eva miraron atrás con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Aunque nunca olvidaron la pérdida del Edén, encontraron consuelo en la fe de que su historia no terminaría con ellos. A través de sus descendientes, especialmente de Set, vieron surgir una línea de personas que buscaban vivir en comunión con Dios, a pesar de las dificultades. Su muerte, aunque no detallada en las Escrituras, simbolizó el fin de una era pero también el comienzo de un legado que trascendería el tiempo. Su vida nos enseña que, incluso después de cometer errores, siempre hay una oportunidad para crecer, redimirse y dejar una huella positiva en el mundo. La vida fuera del Edén, un nuevo comienzo lleno de desafíos. A medida que pasaban los años, Adán y Eva comenzaron a comprender el peso de su nueva realidad. La tierra, antes fértil y generosa, ahora requería un esfuerzo titánico para producir frutos. Adán, con las manos callosas y el cuerpo cansado, reflexionaba sobre cómo el paraíso había sido un regalo que jamás volverían a experimentar. Eva, por su lado, no solo enfrentaba el dolor físico del parto, sino también el emocional al ver a sus hijos crecer en un mundo lleno de peligros y tentaciones. Cada día era un recordatorio de lo que habían perdido, pero también una oportunidad para enseñar a sus descendientes las lecciones que habían aprendido a través del sufrimiento. La relación entre Adán y Eva también se transformó. En el Edén, su conexión era pura y armoniosa, pero fuera de él tuvieron que aprender a apoyarse mutuamente en medio de las dificultades. Las discusiones y los momentos de frustración eran inevitables, pero también surgió una profunda solidaridad entre ellos. Juntos, compartían la carga de criar a sus hijos, cultivar la tierra y mantener viva la esperanza de que, a pesar de todo, Dios no los había abandonado por completo. Su amor, aunque imperfecto, se convirtió en un faro de resistencia en un mundo cada vez más complicado. Con el nacimiento de sus hijos, Adán y Eva experimentaron tanto alegría como dolor. Caín, Abel y Set representaban no solo el futuro de la humanidad, sino también las consecuencias del pecado original. La rivalidad entre Caín y Abel, que culminó en el primer fratricidio, fue un golpe devastador para ellos. Eva, en particular, debió enfrentar la pérdida de su hijo Abel y el exilio de Caín, lo que la sumió en una profunda tristeza. Adán, por su parte, se esforzó por guiar a Set, su tercer hijo, en los caminos de la fe y la responsabilidad, esperando que él pudiera ser un ejemplo para las generaciones venideras. A pesar de las adversidades,
Adán y Eva encontraron consuelo en pequeñas victorias. Lograron domesticar animales, crear herramientas y establecer un hogar que, aunque modesto, les proporcionaba cierta estabilidad. También comenzaron a transmitir sus conocimientos a sus hijos y nietos, sembrando las semillas de la civilización humana. A través de estas acciones, demostraron que, incluso en un mundo caído, era posible encontrar propósito y significado. Su legado no solo fue el de la caída, sino también el de la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Con el paso del tiempo, la vejez llegó para Adán y Eva. Sus cuerpos, una vez fuertes y llenos de vida, comenzaron a debilitarse. Adán, con el rostro surcado por arrugas y las manos temblorosas, recordaba con nostalgia los días en el Edén, pero también sentía un profundo agradecimiento por haber vivido lo suficiente para ver a sus descendientes multiplicarse. Eva, aunque cansada, encontraba paz en saber que su sacrificio no había sido en vano. Juntos, enfrentaron sus últimos días con la certeza de que, a pesar de sus errores, habían cumplido con su misión de ser los padres de la humanidad. Su muerte, aunque no está detallada en las Escrituras, marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia humana. El legado de Adán y Eva, la expansión de la humanidad. A medida que Adán y Eva avanzaban en edad, su conexión con la tierra y su dependencia de ella se hicieron más evidentes. Adán, quien había aprendido a labrar campos y cultivar con esfuerzo, comenzó a sentir el peso de los años en su cuerpo. Sus manos, antes fuertes y ágiles, ahora mostraban las marcas del tiempo y el trabajo constante. Eva, por su parte, enfrentó no solo el desgaste físico, sino también el emocional, al recordar los momentos de dolor y pérdida que marcaron su vida, como la muerte de Abel a manos de Caín. A pesar de todo, ambos encontraron consuelo en la familia que lograron construir, especialmente en Set, quien se convirtió en un símbolo de esperanza y continuidad. La relación entre Adán y Eva también evolucionó con el paso de los años. Lejos del Edén, su vínculo se fortaleció a través de la adversidad. Aprendieron a apoyarse mutuamente, compartiendo tanto las alegrías como las penurias. Eva, como madre, transmitió a sus hijos las lecciones que había aprendido sobre la importancia de la obediencia y la fe, mientras que Adán, como padre, les enseñó el valor del trabajo y la perseverancia. Juntos, se convirtieron en guías para sus descendientes, aunque sabían que el pecado que habían introducido en el mundo seguiría afectando a las generaciones futuras. En sus últimos años, Adán y Eva reflexionaron profundamente sobre su legado. Aunque habían sido responsables de la caída de la humanidad, también fueron testigos de la misericordia de Dios, quien les permitió vivir y prosperar a pesar de su error. Esta dualidad entre el pecado y la gracia se convirtió en un tema central en sus conversaciones. Adán, en particular, se preguntaba si algún día la humanidad podría reconciliarse con su Creador, mientras que Eva encontraba esperanza en la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Génesis 3 y 15, una profecía que les daba consuelo en sus momentos de duda. La muerte de Adán y Eva, aunque no está detallada en las Escrituras, puede imaginarse como un momento de transición solemne. Adán, después de décadas de trabajar la tierra y guiar a su familia, probablemente cerró los ojos por última vez rodeado de sus seres queridos. Eva, quien había sido su compañera desde el principio, lo siguió poco después, dejando atrás un legado que trascendería el tiempo. Su partida marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva etapa para la humanidad, una en la que sus descendientes continuarían luchando por encontrar un equilibrio entre el pecado y la redención. Hoy, la historia de Adán y Eva sigue siendo un recordatorio poderoso de las consecuencias de nuestras acciones y de la capacidad humana para sobreponerse a las dificultades. Aunque su vida fuera del Edén estuvo llena de desafíos, también fue un testimonio de resiliencia y fe. Su legado no solo incluye el pecado original, sino también la esperanza de que, a través de la obediencia y la confianza en Dios, la humanidad pueda encontrar un camino de regreso a la armonía con su Creador. Así, su historia continúa inspirando a generaciones, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Cómo murieron realmente Adán y Eva? La muerte de Adán y Eva, aunque no detallada en las Escrituras, nos invita a reflexionar sobre el significado de su partida. Adán, después de una vida de labrar la tierra y enfrentarse a las consecuencias de la maldición, probablemente llegó a sus últimos días con un profundo sentido de responsabilidad y arrepentimiento. Eva,
por su parte, habría vivido sus momentos finales recordando tanto los días de inocencia en el Edén como las pruebas que enfrentó como madre y compañera. Sus muertes no solo representaron el fin de sus vidas terrenales, sino también un punto de inflexión en la historia de la humanidad, marcando el inicio de un mundo donde la muerte era una realidad inevitable. El legado de Adán y Eva no se limita a su expulsión del paraíso, sino que se extiende a las lecciones que dejaron para sus descendientes. A través de sus experiencias, enseñaron a las generaciones futuras sobre las consecuencias de las decisiones y la importancia de la fe en medio de la adversidad. Aunque su caída trajo el pecado al mundo, también abrió el camino para la redención, un tema que resonaría a lo largo de la historia bíblica. Su historia es un recordatorio de que, incluso después del fracaso, hay oportunidades para reconstruir y encontrar un propósito más profundo. En sus últimos años, es posible que Adán y Eva hayan compartido con sus hijos y nietos las historias del Edén, manteniendo viva la memoria de un tiempo en que la humanidad vivía en armonía con Dios. Estas narraciones habrían servido como un puente entre el pasado y el futuro, transmitiendo valores y enseñanzas que guiarían a las generaciones venideras. Aunque ya no estaban en el paraíso, su testimonio se convirtió en una fuente de esperanza, recordando a todos que, a pesar de las dificultades, la conexión con lo divino nunca se pierde por completo. La muerte de Adán y Eva también plantea preguntas sobre el significado de la mortalidad y el propósito de la vida humana. Al ser los primeros en experimentar la muerte como consecuencia del pecado, su partida simboliza el inicio de un ciclo que todos los seres humanos enfrentarían. Sin embargo, su historia no termina con la muerte, sino que se convierte en un punto de partida para la promesa de redención y restauración. A través de su linaje, la humanidad continuaría buscando reconciliación con Dios, un tema central en las Escrituras. Finalmente, la vida y muerte de Adán y Eva nos invitan a contemplar nuestra propia existencia y las decisiones que tomamos. Su historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, recordándonos que, aunque el pecado y el sufrimiento son parte de la condición humana, también lo son la resiliencia y la capacidad de crecer. Su legado no es solo un relato del pasado, sino una guía para el presente, inspirándonos a buscar la reconciliación y a encontrar significado en medio de nuestras propias luchas. El significado de su legado. La historia de Adán y Eva también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. A pesar de su expulsión del Edén, nunca perdieron por completo su conexión con Dios. A lo largo de sus vidas, buscaron reconciliarse con Él, enseñándonos que, incluso después de cometer errores, siempre existe la posibilidad de buscar perdón y redención. Este mensaje de esperanza y transformación es universal y atemporal, resonando en todas las generaciones. Además, su experiencia nos muestra la importancia de la responsabilidad y el trabajo. Fuera del paraíso, Adán y Eva tuvieron que aprender a valerse por sí mismos, cultivando la tierra y criando a sus hijos en un mundo lleno de desafíos. Este esfuerzo no solo les permitió sobrevivir, sino también sentar las bases para el desarrollo de la humanidad. Su historia es un recordatorio de que el trabajo, aunque arduo, puede ser una fuente de crecimiento y propósito. Otro aspecto fascinante de su legado es cómo enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Aunque el pecado original trajo dolor y dificultades, Adán y Eva no se rindieron. En lugar de eso, se adaptaron a su nueva realidad, demostrando una resiliencia que todos podemos admirar. Su capacidad para superar adversidades nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y determinación. La relación entre Adán y Eva también nos ofrece lecciones sobre el amor y la compañía en tiempos difíciles. A pesar de las pruebas que enfrentaron, permanecieron unidos, apoyándose mutuamente en un mundo que ya no era perfecto. Su vínculo nos recuerda la importancia de la solidaridad y el amor en medio de las dificultades, valores que siguen siendo esenciales en nuestras vidas hoy en día. Finalmente, la historia de Adán y Eva nos desafía a pensar en nuestro propio papel en el mundo. Al igual que ellos, todos enfrentamos decisiones que tienen consecuencias, tanto para nosotros como para los demás. Su legado nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y a buscar siempre el bien, incluso cuando las circunstancias sean adversas. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? La respuesta está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del legado de Adán y Eva. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal,
darle like al vídeo y compartirlo con quienes aman explorar los misterios de la fe y la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y reflexione. Que la paz y la bendición de Dios guíen siempre tu camino. Hasta la próxima, en Enigmas Celestiales.